Hola, buenas tardes. Nuevamente nos encontramos con un nuevo tema que es balance de materia. Entonces, cuando nos referimos al balance de materia, estamos hablando de reactivos y productos, básicamente. Pero para empezar a hablar de balance de materia, debemos hablar de las leyes ponderales, y estas leyes ponderales son 5. A tratar, entonces. La primera, que es la ley de la conservación de la materia, que hace referencia a que toda masa que ingresa a un proceso de transformación debe salir de igual forma en los productos. O sea, la masa que ingresa, en otras palabras, va a ser igual a la masa que sale, solo que transformada. Para este caso tenemos este ejemplo. Entonces, por ejemplo, el ácido clorhídrico con el magnesio en masas moleculares, considerando los coeficientes estequiométricos, que se denominan los que van a igualar mi ecuación química, van a ser aquellos que nos den la referencia en tanto a la masa. ¿Sí? El ácido clorhídrico tiene una masa de 36.5 gramos, multiplicado por el 2, que es el coeficiente estequiométrico, tenemos los 73 gramos, más los 24, que es del magnesio, se hacen 97 gramos, que está ingresando al proceso de transformación. Una vez que se ha transformado estos reactivos, vamos a entender y conocer como reactivos, los productos que van a salir tienen que ser de igual forma, en masa invariable. Entonces, tenemos el cloruro de magnesio, que forman los 95 gramos, y el hidrógeno, 2 gramos. Forman los 97 gramos. Entonces, 97 gramos está ingresando y también salen los 97 gramos de nuestra ecuación después de la transformación química. La otra ley ponderal es la ley de las proporciones constantes y definidas, que nos hace referencia a poder trabajar con masas de forma invariable. ¿Qué quiere decir? Que cuando reaccionen siempre se debe cumplir la primera ley, que es la ley de conservación de la materia, que es de Lavoisier. Entonces, donde nos dice todo lo que ingresa es igual a todo lo que sale, la masa solo se transforma, ¿sí? No se pierde ni se gana, solo se transforma. La de proporciones constantes cumple esa ley, pero nos dice se va a cumplir en tanto se den las masas constantes y definidas. ¿Qué quiere decir? El calcio tiene 40 gramos, que es su peso atómico, ¿no es cierto? El cloro es 35.5, por el, si es molecular, está afectado por un 2, y tenemos los 111 gramos. Pero para que se forme estos 111 gramos, pues necesariamente en forma invariable tiene que reaccionar los 71 gramos con los 40 gramos de cloro. Entonces, la masa de cloro va a ser 71 gramos entre la masa de calcio. Por ende, ¿qué quiere decir? Para que se formen los 111 gramos, tiene que reaccionar sí o sí 40 gramos de calcio con 71 gramos de cloro. No puedes reaccionar con 70 gramos solamente de cloro. Entonces ya estamos incumpliendo la ley de las proporciones constantes y definidas. O podemos 39 gramos de cloro decir no, estaría siendo de forma invariable. ¿Sí? Entonces ahí existiría una variabilidad. Entonces tiene que trabajarse de forma invariable. Bien, ahora las otras dos leyes empíricas que vamos a verlas acá es la ley de las proporciones múltiples, que fue enunciada por John Dalton. Esta ley de las proporciones nos indica que cuando se van a combinar dos compuestos, tienen que ser en proporciones fijas, de tal forma que nos den números enteros y sencillos. Por ejemplo, para este caso, tenemos la masa de carbono para un compuesto 1 y un compuesto 2, y tenemos la masa de oxígeno de la misma forma. Entonces, vamos a encontrar la relación de la masa de oxígeno entre la masa de carbono y encontramos un valor. Entonces, la relación entre la masa del oxígeno y la masa de carbono para el compuesto 2 también, y encontramos un valor. Cuando encontramos esta relación, entonces vamos a escoger el menor valor, en este caso sería este, 1,33, y vamos a dividir a todas las relaciones entre ese mínimo valor, de tal forma que nos den números enteros y sencillos. En el primer caso encontramos el 2 y en el segundo caso el 1. Como es un compuesto de carbono y oxígeno,
entonces tenemos que se trata del dióxido de carbono y del monóxido de carbono. Es decir, se encuentran relaciones en números enteros y sencillos. La otra ley, que es la ley de las proporciones recíprocas, que nos hace referencia a Richter, que es un alemán, nos indica que cuando un compuesto o un elemento reacciona con otro elemento y a su vez estos reaccionan con un tercer elemento o tercer compuesto para formar nuevos compuestos, entonces esta relación de igual forma tiene que darnos en números enteros y sencillos. Vamos con este caso, va a reaccionar el hidrógeno, el bromo y el oxígeno, ¿sí? De tal forma que va a formar, en el primer caso van a reaccionar primero el hidrógeno con el bromo, y luego va a reaccionar estos dos compuestos con el oxígeno para formar agua y estos dos anhídridos. Entonces, en el primer caso vamos a encontrar nuestras primeras relaciones, ¿sí? Primero para el ácido bromídico. Entonces va a ser la relación de la masa del bromo en función de la masa del hidrógeno para el ácido bromídico, y va a estar en función de sus masas atómicas o sus pesos atómicos, y tenemos que es 79.9. Para el agua, la masa de oxígeno en relación a la masa de hidrógeno, de la misma forma tenemos 16 entre 2 y encontramos que es 8. Muy bien, hemos encontrado las primeras relaciones. Ahora vamos a encontrar una tercera relación que nos va a servir para poder relacionar con los otros compuestos que se vayan a formar. Entonces, la relación 1 en relación a la relación 2, llamémoslo así, R1, R2, va a ser igual a los 79.9 entre los 8. Y nos sale que es 9,9875. Perfecto. Pero nos dicen que también se va a formar en esta relación de masa bromo, y nos piden hallar la relación masa oxígeno o bromo oxígeno de bromo hidrógeno. Entonces vamos a tener, para el anhídrido bromoso, entonces vamos a encontrar que la masa del bromo en relación a la masa del oxígeno va a ser igual, de acuerdo a sus masas atómicas, los 159.8 entre los 48 gramos. Y encontramos este valor. Llamémosle un R1 minúsculo. Para el siguiente compuesto, la masa del bromo entre la relación de la masa del oxígeno. Igual, la masa atómica entre la masa atómica del oxígeno, es decir, 16 por 5 para este caso, ¿no es cierto? Y encontramos que es 1,9975. Ya vamos a llamar R2. ¿Para qué nos va a servir? Hemos hallado unas terceras relaciones, pero tenemos que relacionar las primeras con las últimas. Y entonces hemos encontrado un R mayúscula, si quieren, que es la relación de las dos primeras. Vamos a igualar a un número n, que va a ser nuestro número entero sencillo, en relación a nuestras nuevas relaciones que hemos hallado de nuestros nuevos compuestos. Entonces, N1 si despejo, voy a tener R, si quieren, mayúscula o R más grande, que es 9,875, entre R1, que es 3,3290, y encontramos que sale 3. De la misma forma, R, que es la primera relación entre las dos iniciales, que va a ser igual a N2, un número entero y sencillo, de la segunda relación, R2. Entonces despejo y tengo que me sale 5. He encontrado entonces en números enteros y sencillos de acuerdo a los, ¿sí?, acompañantes en esa relación de masa bromo-oxígeno, ¿sí? A través de una masa bromo también hidrógeno, y que han reaccionado para formar nuevos compuestos. Bien, finalmente la última ley ponderal es la ley de los volúmenes de combinación. La ley de los volúmenes de combinación está enunciada por Gay-Lussac e indica que estas reacciones en esta mezcla gaseosa, en esta combinación, van a darse en función a sus coeficientes estequiométricos. Pero para que se dé aquello, tiene que haber una condición, que la presión y la temperatura sea constante. Entonces, en tanto sea constante estas dos variables,
Si relacionamos que aquí existía un mol, acá estaba reaccionando con 3 moles de hidrógeno y obteníamos 2 moles de amina, entonces vamos a indicar que bajo estas condiciones podemos trabajar en volúmenes. Por eso se llama también, y está muy relacionado a la ley de los volúmenes de combinación, ¿no? ¿Qué decimos? Que en vez de decir un mol, vamos a decir un litro en unidades de volumen, va a reaccionar con 3 litros de hidrógeno y vamos a obtener 2 litros de amina. O si es más preferible o es preferente trabajar en centímetros cúbicos, ¿no es cierto? O puede ser en metros cúbicos, pero unidades de volumen. Entonces, en tanto, repito, tenemos las condiciones de presión y temperatura constante, vamos a poder relacionar estos volúmenes, estos reactivos y estos productos vamos a obtener a través de sus coeficientes estequiométricos, pero en unidades de volumen. Por eso se llama la ley de los volúmenes de combinación. Hasta ahí son las 5 leyes ponderales, ¿sí?, que hemos estado describiendo y son las importantes, básicas y empíricas de lo que es el balance de materia. Pasando un poco a otro concepto importante es hablar de la composición centesimal. Cuando nos referimos a la composición centesimal, estamos indicando el porcentaje en el cual se encuentra la masa de cada elemento en un determinado compuesto. Por ejemplo, tenemos el ácido silícico, ¿sí? El ácido silícico, entonces, ¿cómo se va a descomponer? ¿Cómo vamos a hallar su composición centesimal? Vamos a ir descomponiendo cada elemento del ácido silícico, hidrógeno, silicio y oxígeno. Y vamos a decir, su peso atómico del hidrógeno, que va a ser 1, por el número de átomos presentes en el compuesto. En este caso, el oxígeno tiene, el hidrógeno, perdón, tiene 4 átomos presentes. Entonces va a ser 1 gramo por 4. Para el silicio, su peso atómico del silicio es 28. Estará multiplicado el número de átomos presentes en el ácido silícico. Aquí vemos que hay 1. Entonces, por 1. Lo mismo para el oxígeno. El peso atómico, que es 16, por el número de átomos presentes en esta molécula, que es 4. Entonces, va a ser por 4. Obtenemos los resultados de cada uno de los elementos y vamos a sumar todos estos, ¿sí? Al final los sumamos y obtenemos un valor que es la masa total del compuesto. Entonces, para poder determinar en qué porcentaje está presente, vamos a indicar la masa parcial de cada elemento entre la masa total, que quiere decir para el hidrógeno, 4 dividido entre 96. ¿Sí? Para el silicio, masa parcial del silicio dividido entre la masa total, que son los 96. Para el oxígeno, la masa parcial, que es 64, dividido entre la masa total, que son los 96. A cada uno vamos a multiplicar por el 100% porque es una composición centesimal y obtenemos que de hidrógeno está presente el 4.16%, el silicio 29.17%, el oxígeno 66.67%. Entonces, de esta forma podemos determinar que en mayor proporción en el compuesto, para este caso el ácido silícico, se encuentra el oxígeno con un 66.67% y en menor proporción se encuentra el hidrógeno. Entonces, la composición centesimal nos va a servir para poder determinar en qué proporción porcentual se encuentra cada masa presente de cada elemento en un determinado compuesto. Bien, continuando con nuestro avance, otro concepto importante es la fórmula empírica. Cuando hablamos de fórmula empírica nos estamos refiriendo a la fórmula más simple del compuesto, pero no necesariamente es la real del compuesto. Por ejemplo, para este caso, para este ejercicio, nos dan un compuesto que es carbono, hidrógeno y oxígeno y nos piden hallar qué compuesto, de qué compuesto se trata. ¿Sí? Nos dan una masa total de este compuesto y nos dicen que vamos a obtener dióxido de carbono y agua en esta cantidad de masa. Entonces,
Si nos vamos a trabajar en nuestra ecuación, tenemos el compuesto. Si se está combustionando, va a existir presencia de oxígeno y vamos a obtener dióxido de carbono y agua. Entonces, vamos a tener, fíjense, para carbono, entonces vamos trabajando. Tenemos la masa del dióxido de carbono y vamos a relacionar en nuestra ecuación. Decimos, 44 gramos del dióxido de carbono, que es la masa molecular que vamos a obtener del dióxido de carbono, contienen 12 gramos de carbono solamente. O sea, dentro del dióxido, de los 44 gramos de dióxido de carbono, existen 12 gramos que es solo del carbono. Y obtenemos una masa de esta cantidad en carbono. Para el hidrógeno, tenemos una masa de agua que nos dan. Entonces decimos la masa del agua y vamos a decir de los 18 gramos de agua, que es su masa molecular del agua, ¿cuánto es hidrógeno? Solamente van a ser los 2 gramos de hidrógeno. Y hemos obtenido la masa del hidrógeno. Entonces, para el oxígeno va a ser la masa total menos la cantidad de masa de carbono y menos la cantidad de masa de hidrógeno que vamos a obtener en la cantidad de masa del oxígeno. ¿Sí? Bien. Vamos trabajando entonces y separando los 3 elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Vamos a trabajar masa parcial entre masa total. La masa parcial del carbono, acabamos de hallar, entre la masa total que nos dan del compuesto. Vamos a multiplicar por el 100. ¿Sí? El 100% va a representar el 100% de la cantidad de este elemento en el compuesto. Lo mismo hacemos para el hidrógeno, la masa de hidrógeno parcial entre la masa total del compuesto. Y para el oxígeno hacemos lo propio. Hemos obtenido entonces una cantidad de masas de relaciones en los 3 compuestos y a cada uno vamos a dividir entre su masa atómica, su peso atómico, perdón. Entonces del carbono es 12, del hidrógeno es 1 y del oxígeno es 16. Y vamos a obtener unos valores de esa relación. Cuando encontramos estos valores, vamos a determinar el menor valor, es decir, en este caso es del oxígeno, que es 1,729. Este menor valor de estas 3 relaciones vamos a dividir a todas las relaciones anteriores de todos los elementos. Entonces, esto dividimos entre 1,729, igual del hidrógeno, entre 1,729 y el oxígeno, por supuesto, entre el mismo valor. Y obtenemos unos valores para el carbono, que va a ser 2,98, para el hidrógeno 5,96 y para el oxígeno va a ser la unidad, por supuesto. Como son valores con decimales y están muy cercanos, lo que se procede es a redondear este valor. Redondeamos y tenemos 3, 6 y 1. Y estos valores que hemos denominado aquí, en carbono X, Y, Z, entonces para el carbono sería X, para el hidrógeno Y, para el oxígeno Z, vamos a trasladar a nuestro compuesto que nos están solicitando, carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, carbono 3, oxígeno 6 e hidrógeno 1. Y hemos hallado nuestra fórmula empírica de ese compuesto. ¿Sí? Entonces, de esta forma vamos a determinar la fórmula empírica de cualquier compuesto que nos puedan dar. Y es la fórmula más simple de un determinado compuesto. Bien, para finalizar la sesión de hoy, vamos a ver lo que es la fórmula molecular. Cuando hablamos de la fórmula molecular, estamos diciendo que es la fórmula real del compuesto. ¿Sí? Entonces nos piden determinar la fórmula real. Y esta fórmula real va a estar en función de la masa del compuesto de la fórmula empírica, que quiere decir que necesariamente debemos determinar la fórmula empírica y posteriormente poder determinar un número n que va a afectar a esta fórmula empírica. Este valor de n va a estar en función de la masa molecular real del compuesto y la masa de la fórmula empírica. Muy bien. Entonces tenemos un compuesto que nos dice que se va a combustionar, ¿sí? El carbono con el oxígeno va a combustionar y tenemos un compuesto X que va a generarse, un óxido gaseoso,
y el agua. Entonces, tenemos que la masa del oxígeno va a ser igual. Si tenemos la masa del compuesto, que va a ser los 8,688 menos la masa del carbono, vamos a poder obtener la masa del oxígeno, que nos da ese valor. Entonces, disgregamos este compuesto por cada elemento, carbono y oxígeno. Entonces, vamos a decir, la masa parcial del carbono que tenemos acá, que es 2,371, entre la masa total del compuesto que nos están dando. Vamos a multiplicar por el 100%. Para el oxígeno hacemos lo mismo. La masa parcial del oxígeno que acabamos de hallar entre la masa total del compuesto. Y obtenemos un determinado valor. Estos valores vamos a dividir, estas relaciones vamos a dividir entre su peso atómico de cada compuesto. O sea, del carbono va a ser 12 y del oxígeno 16. Y hemos encontrado unos valores de esta relación, de esta división, que de estos valores vamos a determinar el menor valor. Para este caso, el menor valor va a ser 2,774, porque eso es menor que 4,544. Y este menor valor dividimos a ambos términos. Entonces vamos a dividir al primero, que es el carbono, y el oxígeno entre ese valor. Obtenemos la unidad en el primer caso, y en el segundo caso obtenemos que es igual a 2. Por lo que mi compuesto formado por carbono y oxígeno, voy a decir, en carbonos voy a poner 1 y en oxígenos voy a poner de subíndice 2. Y entonces se había tratado de el dióxido de carbono como su fórmula empírica. Esta va a llegar a ser la fórmula empírica. Entonces, la fórmula empírica, vamos a determinar su masa molecular de esta fórmula empírica. Entonces, sabemos que es 16 por 2, 32 más los 12, que es del carbono, y obtenemos 44 gramos por mol. Perfecto, pero esta reacción nos dan para unas condiciones de un volumen de 1 litro. ¿Sí? Esta ecuación va a reaccionar con un volumen de 1 litro. Y además nos dicen una temperatura igual a 273 K. Perfecto. Entonces, además nos dicen que la masa va a ser igual a 1,9768. Entonces, vamos a determinar el peso molecular a través de la ecuación de estado. La ecuación de estado es esta, una vez despejando, y vamos a tener que la masa de la mezcla va a ser igual a 1,9768 gramos lo estamos determinando para la mezcla, ¿no es cierto? Va a ser igual a, por la constante R en atmósferas, por la temperatura para una atmósfera de presión y para 1 litro. Son condiciones que nos están dando, ¿sí? Una atmósfera, 1 litro y la temperatura, tanto la masa, son condiciones que nos están dando para este compuesto que se va a desarrollar. Entonces, nos dicen que obtenemos este valor. Estos datos es como si se estuviera desarrollando esta reacción, este procedimiento en laboratorio. Entonces, si se está desarrollando en laboratorio bajo estas condiciones, vamos a obtener que este peso molecular va a ser nuestro peso molecular real del compuesto, ¿no es cierto? Porque en la práctica se está determinando este compuesto, o ese peso molecular. Muy bien. Entonces, posteriormente encontramos el valor N, que es masa molecular real del compuesto entre la masa de la fórmula empírica. La masa molecular real del compuesto hemos indicado que es lo que se está determinado en laboratorio, ¿sí? O experimentalmente, es lo real. No está solo en escrito, ¿no es cierto? Y la masa de la fórmula empírica, que la hemos determinado que son los 44 gramos por mol. Y obtenemos que nos da la unidad. Generalmente, pero no siempre, entonces nos da la fórmula molecular igual a la fórmula empírica, pero no, eso no es siempre. Por eso es que determinamos este valor. Para este caso nos ha salido la unidad casualmente. Entonces, esta unidad, ¿qué es lo que representa?
que va a multiplicar a nuestra fórmula empírica. Este 1 va a multiplicar al subíndice que tenemos en carbono y al subíndice que tenemos en oxígeno. De tal forma que la fórmula molecular va a ser igual a carbono 1 por 1 sigue siendo 1 y el oxígeno 1 por 2 también sigue siendo el 2. Y hemos obtenido que la fórmula molecular del compuesto va a ser igual dióxido de carbono por este valor. Pero puede ser que en otros casos nos den N, sea 2, sea 3, no sabemos. Entonces, el valor que encontremos de N va a multiplicar a los subíndices de la fórmula empírica para poder determinar nuestra fórmula molecular del compuesto. Muy bien, espero que haya quedado comprendido todo lo que hemos visto en esta sesión y vamos a continuar viendo lo que es balance de materia en las próximas sesiones. Que tengan un buen fin resto de jornada. Hasta luego.